Bueno, en esta tarde vamos a socializar las disposiciones que quedaron contenidas en la resolución publicada el viernes por la entidad, la resolución 2020-12-000-10-894, que es por la cual se establecen los requisitos y las condiciones para la disminución temporal de los elementos de juego, conforme a lo establecido en el artículo segundo del decreto 576 de este año, que fue el decreto legislativo expedido en virtud del cual se dio el sustento legal para que se pudieran hacer estas disminuciones durante un término máximo de 6 meses. Entonces, Vane, si quieres, vamos corriendo. Bueno, no, la anterior, Vane, por favor. ¿Cuál es el objeto de la resolución? Entonces, precisamente es fijar los requisitos y las condiciones que deben cumplir los operadores que van a acogerse a este beneficio, los operadores de juego localizados. Importante tener en cuenta que es para los operadores con contratos vigentes a la fecha de expedición del decreto 576 del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Ivane, sigue la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los operadores que durante este término de 6 meses, después de la reanudación del contrato, se le venzan su contrato actual por ya cumplimiento del periodo de 5 años, en ese siguiente contrato que va a suscribir con la entidad, no le aplicaría la disminución temporal. Esa disminución temporal aplicaría únicamente respecto del contrato vigente. Entonces, esto aplica para todos los operadores, los que tienen prórroga, es decir, a los que durante este tiempo se les cumplen los 3 años y tienen 2 años más, eso sí, sin ningún problema, en esos 2 años, durante ese tiempo restante de la prórroga, le aplicaría este beneficio. ¿Qué se debe aportar con el trámite? Entonces, para el trámite de disminución, pues lo primero es que para poder iniciar el trámite de disminución tiene que estar reactivado el contrato con Coljuegos, ¿cierto? Entonces, la reanudación del contrato, ¿cómo se hace? A través de una solicitud que se envía al correo de contáctenos solicitando la reanudación a partir de determinada fecha. Generalmente, pues para tener presente los planes pilotos que se están haciendo, pues debe enviarse la solicitud de reanudación del contrato con la manifestación del plan piloto al que van a aplicar, si es del caso, o pues si es la reanudación normal del contrato. Importante con esta solicitud de reanudación, inmediatamente queda habilitada la opción para que se pueda solicitar la disminución temporal desde el portal del operador. Entonces, eso en el portal del operador se va a ver reflejado como una pestaña que se llama Novedades del Inventario, y es por ese link que se debe cargar la documentación correspondiente. ¿Cuál es? Primero, una solicitud de disminución temporal. En esta solicitud se debe manifestar de manera expresa que se acogen al beneficio de disminución y tienen que establecer el término durante el cual desean que va a estar suspendidos esos elementos de juego. Y adicional a esto, el único requisito adicional que se pide es el formulario de solicitud, que es el formulario normal que cargan para cualquier novedad del inventario, relacionando o identificando en debida forma los elementos de juego que van a ser disminuidos, con la marca y con el serial correspondiente. ¿Qué nos ha sugerido la entidad para que también se haga, digamos, y se cargue de una vez en este trámite de disminución? Que se cargue una manifestación expresa de que van a renunciar a los términos de ejecutoria de la resolución que les va a autorizar esa disminución temporal. ¿Qué más? Vani, si quieres, vamos adelante. Bueno, adicional para que se tenga presente que con la disminución temporal, pues como establecía la misma norma del decreto 576 de este año, no se va a exigir por parte de la entidad que el cumplimiento de mínimos por contrato por local durante ese tiempo al que se van a acoger.
La autorización de la disminución temporal se autoriza mediante la mediante la expedición de una resolución de autorización y se perfecciona con la suscripción del correspondiente otro sí. ¿Qué verifica la entidad en el trámite? Digamos que es las mismas verificaciones que hacen normalmente, que es verificar con las áreas internas de la entidad que el operador que esté tramitando esta solicitud no esté incurso en inhabilidades. Y el otro requisito es verificar el cumplimiento del acuerdo de pago. Frente a este punto, importante señalar que, pues, digamos que para este momento todos los operadores deberían haber ya presentado la solicitud de acuerdo de pago, radicando la solicitud, digamos, por el canal que estableció la entidad en la resolución que expidió hace un mes y medio aproximadamente. Entonces, durante este trámite la entidad no va, todos sabemos que a hoy no se les ha aprobado acuerdo de pago a ningún operador de juegos localizados. La aprobación del acuerdo de pago se va a dar una vez se reanude el contrato. ¿Cuál es la duración de esta medida? Como dice la norma, es hasta por 6 meses que puede hacerla el operador, y esos 6 meses van a iniciar a contabilizarse desde el levantamiento de la medida de suspensión del contrato. Listo. Finalmente, ¿qué estableció la entidad frente a la disposición que deben hacerse sobre los elementos disminuidos temporalmente? Entonces, la entidad estableció en la norma que, uno, podrán cumplirse algunas de las siguientes condiciones. Uno, podrán almacenarse en bodegas o espacios que tengan habilitados en el local o por fuera. Dos, podrán permanecer en el local comercial siempre y cuando sean ubicadas de espalda al público, o tenerlas ubicadas normalmente, pero con un aviso que diga que la máquina está fuera de servicio. Importante, y la norma dice que las sillas correspondientes a esos elementos de juego disminuidos sí tienen que retirarse del local. No pueden estar frente al elemento de juego para que, digamos, como una señal para que el jugador obviamente no le dé mayor señal de que la máquina no está disponible. Entonces, que también debe ser claro que tengamos presente que Coljuegos puede verificar obviamente el cumplimiento de estas condiciones y estos requisitos dentro del marco de sus funciones normal de fiscalización. Para esto podrán hacer visitas, monitoreos. Estas visitas no necesariamente van a ser presenciales, pueden ordenar visitas virtuales. Entonces, para tener muy presente esto y ser muy rigurosos en el cumplimiento de estas condiciones. De igualmente, tener de presente que la operación de elementos de juego disminuidos, pues digamos que da lugar a un inicio de un proceso de ilegalidad, porque pues los elementos de juego no están autorizados en ese momento. Entonces se equivale o se equipara a una operación ilegal. Los operadores, también importante tener establecido que los operadores, y establece la norma, los operadores deben cumplir con las restricciones de aforo y el protocolo de bioseguridad aprobado por el Ministerio de Salud. Restablecimiento de los elementos de juego. Entonces, ¿qué estableció la entidad? La entidad estableció que durante este mismo periodo de disminución, que como ya sabemos es hasta por 6 meses, el operador podrá ir reincorporando al inventario los elementos de juego que han sido disminuidos, ¿cierto? Para esto, para este trámite de reincorporación de estos elementos de juego disminuidos, la entidad no va a exigir más requisitos que simplemente también el formulario de identificación de esos elementos de juego. Va a ser como un trámite de adición especial, distinto al que hoy ya todos conocemos. Durante este mismo tiempo, dice la norma, los operadores también podrán reincorporar, no, sino adicionar elementos nuevos, diferentes. Para esto sí se deberá seguir
digamos, y cumplir con los requisitos y el trámite normal de adición que establece la resolución, que establece el trámite para la autorización de juegos localizados. ¿Qué nos dice la norma? Que estas solicitudes de reincorporación de estos elementos de juego deberá hacerse antes del vencimiento del término por el cual se había autorizado la disminución. Todo igualmente se hace por el portal del operador. La solicitud, esta solicitud de reincorporación o adición especial, podrá contener, dice la norma, podrá contener elementos de juego diferentes a los disminuidos, diferentes en cuanto a su marco serial, pero digamos que deben coincidir con el mismo número de elementos que habían sido disminuidos previamente y coincidir en el valor o en el código de apuesta para que eso no nos incida en variación en el valor del contrato. De igualmente se dejó expreso dentro de la normativa que al cumplimiento del término de estos 6 meses, después de vencido este término de 6 meses, los operadores que definitivamente consideren que van a disminuir definitivamente inventario dentro de su contrato, pues digo, se podrá hacer, pero deberá cumplirse con las condiciones o requisitos que hoy se tienen previstas para un trámite de retiro en la resolución que establece el trámite, que es la resolución 2018-23-000-11754. Para las garantías, entonces, para la aprobación de la disminución temporal, no se va a exigir la modificación de las garantías, sino que aplicará la misma garantía que hoy ampara el contrato. En caso de que durante ese término de 6 meses o ese término de disminución deba hacerse una renovación de esa garantía de cumplimiento, pues el valor deberemos tener de presente que el valor del contrato de referencia será el que se había fijado antes de la primera disminución temporal. ¿Sí? No sé si todas las preguntas las dejamos para el final. Yo pensaría que sí, con eso ¿Sí? es más fácil de esta manera, gracias. Vale. Liquidación y pago de los contratos suspendidos. La declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación y gastos de administración del mes de marzo de este año deberá realizarse dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a la reanudación del contrato de concesión. Pues, frente a este punto, la resolución es cortica. Entonces, ahora sí abrimos a preguntas. Ah, bueno. Gracias, doctora Tatiana. Entonces está abierta la sesión de preguntas. Sesión de preguntas. Ojalá puedan levantar la mano en lo posible. Parece que la explicación fue tan perfecta que... Luis Espitia, buenas tardes. Luis Espitia, buenas tardes. Si quieres, puedes hacer uso de la palabra, Luis Espitia, de Millonaire. Dice, ¿no es necesario girar las máquinas? No. Buenas tardes, compañeros. Y a la doctora Tatiana. Hola, Luis. Frente a tu pregunta, no es necesario. O sea, como lo dije anteriormente, la norma establece que se deben cumplir algunas de esas condiciones. Entonces, una es, o llevamos las máquinas o sacamos las máquinas y las llevamos a alguna bodega, o las ponemos de espaldas, o las tenemos normal de frente, pero con un letrero que diga fuera de servicio. Si va a estar la máquina ahí y va a estar de frente, se debe retirar la silla, digamos, de enfrente de la máquina para impedir que el jugador se siente a jugar. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Doctor. Bueno, Hay una pregunta de Sandra Sandoval que dice, en ningún lado habla de del tema de conexión. ¿Tienen conocimiento al respecto? ¿Cómo se va a manejar? ¿O sencillamente se retiran de la transmisión diaria? Pues acuérdense que las máquinas que están disminuidas del contrato no tienen por qué estar transmitiendo información a la entidad. Las que continúan activas dentro del contrato tendrán que seguir transmitiendo información diariamente en el archivo F18 común y corriente.
Las que están retiradas, disminuidas del contrato, son las que nos mandan información. Entonces, no sé si con esa respuesta queda claro. Sandra. Bueno, no sé. Paola Giraldo Arias tiene levantada la mano y Gina Vela. Entonces, si quieres, Paola, tienes el uso de la palabra, por favor. Hola, buena tarde, doctora Tatiana. Tomás, como levantando la mano acá. Doctor empresario, buena tarde. Buenas tardes. Mi pregunta es, a ver si entendí, respecto a las adiciones. Sí. Si yo retiro un ejemplo del contrato 20 máquinas, cuando ya se cumpla el término, debo reingresar esas mismas 20 máquinas o adicionar, por ejemplo, 20 máquinas que sean del mismo código de apuestas, no tienen que ser las mismas máquinas, pero tendría que adicionar otras, Sí. igualando el valor que me representarían esas 10 máquinas retiradas, el valor del contrato. Sí. Sí. Sí, correcto. Sí. O sea, si yo Si yo retiro 20 máquinas y decido actualizarlas y no volver a meter esas, puedo incluir otras en el contrato, pero que cumpla pues con el mismo valor que me representan esas en el contrato. O si decides retirarlas definitivamente, ¿cierto? Sí. Lo puedes hacer, pero debemos cumplir con lo hoy establecido en la resolución de trámites normal, trámite de retiro normal, que tiene que ser por alguna de las causales allí establecidas. Entonces también para que lo tengamos presente, que se puede hacer, pero debe justificarse. ¿Cierto? Y una cosa que es importante es, acuérdense que la disminución de la que estamos hablando ahora, hoy yo puedo disminuir sin tener en cuenta los mínimos por local y por contrato. ¿Listo? Pero pasados los 6 meses, si bien yo puedo hacer disminución definitiva invocando una de las causales que hoy están para la disminución, ahí voy a tener que respetar el mínimo por contrato, que hoy son 80, y los mínimos por los locales. O sea, si yo hoy tengo un local en el que mínimo son 20 y con la disminución lo dejé en 12, pues pasados los 6 meses, yo tengo que poner en ese local las 8 máquinas porque tengo que completar el mínimo de ese local, ¿cierto? Entonces, eso es importante para que ustedes lo tengan, independiente de que en el trámite de disminución, al final, ustedes vayan a sacar otras máquinas de manera definitiva, pero la entidad les va a pedir respetar el mínimo por local y el mínimo por contrato al final. ¿Listo? Gracias. Vale. Gina, tal vez, por favor, organiza Vanessa o Catherine. Gina y continúa don Luis Fernando, por favor, Gina. Sigue, Sí, por buenas tardes. Tatiana, mencionaste en el último punto que la declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación de marzo de 2020 se debe realizar dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a la reanudación del contrato. Esto quiere decir que las solicitudes de acuerdo de pago se van a modificar porque pues en principio se solicitó el acuerdo de pago incluyendo ese valor de marzo. El acuerdo de pago está por los 19 días del mes de marzo, ¿cierto? Exacto. O sea, por los 19 Sí. días que se operaron. ¿Qué dice la entidad? O sea, hoy, digamos que todos pudiéramos tramitar la solicitud de disminución y no estamos en mora, ¿cierto? No estaríamos en mora. ¿Por qué? Ellos toman que el mes de marzo se operaron 19 días, es decir, que para el mes faltarían cumplirse 11 días, ¿sí? Para que nos dé el mes de marzo. Entonces, reanudado el contrato, se cumplirían estos días y 10 días, dentro de los 10 días siguientes, se causaría el periodo de marzo. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, Sí, para que pero nos dé el mes. igual en el acuerdo de pago está ese valor. Pero están los 19 días de marzo. O sea, ya tú después de que se te reanude el contrato, se te causarían, Sí. o sea, tendrías que operar 11 días más, por decirlo, para que se nos cumpla el periodo de marzo y 10 días después pagarías ese periodo restante de marzo, pero ya no dentro del acuerdo de pago. Ya, ¿Sí? ok, sí.
Luis Fernando, continúa y ya seguimos con unas preguntas que están realizando desde el chat. Bueno, buenas tardes para todos. Tatiana, muy buenas tardes. Hola Luis Fernando. Yo tengo tres inquietudes. Pues la primera relaciona a lo que estaban diciendo ahorita del acuerdo de pago. No sé si alguno de los agremiados acá ya han recibido una respuesta con relación a ese acuerdo de pago, porque está algo demorado. Nosotros pasamos la solicitud en el mes de mayo y todavía no hemos tenido respuesta de ese acuerdo de pago. Pues lo que nos había manifestado la entidad es que las aprobaciones de los acuerdos de pago de los operadores localizados se iban a notificar una vez reanudaran la ejecución del contrato. Ah, ok. O sea que tendríamos un plazo y ellos, cuando activemos nuevamente el contrato, nos pasarían esa liquidación. Sí, sí. Por eso hoy no es, pues por eso no se estaría en mora al momento de hacer el trámite si se va a hacer ahora. Ah, ok. Ujú. Perfecto. Esa es una. La segunda, en el portal del operador, uno lo entra como novedades al inventario, esa disminución. Sí, sí señor, por novedades del inventario. Ahí se carga la solicitud que debe suscribir el representante legal acogiéndose al beneficio y adjuntando el formulario con la O, identificación de los elementos de juego. o que como si fuera un retiro. Sí, pero sin más requisitos adicionales. Solamente se sube eso. Esas dos cosas. Ok. Ujú. Y la última, al momento de yo volver a activar los elementos de juego, o que pasaron los 6 meses y vamos a activar los elementos de juego que han sido suspendidos, hay que llegar tenencia legal si son los mismos elementos que se retiraron, porque pues si los cambiamos, pues evidentemente hay que allegarla, ¿cierto? Pero si yo coloco, digamos, disminuir el contrato en 40 elementos y esos mismos 40 son los que van a... No, no. Por eso la reincorporación de los elementos disminuidos va a ser una adición especial. También se debe adjuntar únicamente la identificación de los elementos sin más requisitos adicionales. Ah, vale, perfecto. No, esas eran las Si son únicas los dudas. mismos. Ujú. Vale, Tatiana, muchísimas gracias. Vale. Vale. De Inversiones Fénix solicitaron la palabra. Por favor. De Inversiones Fénix. Está en silencio. Sí, bueno, entonces continuemos si quieres con la de Oscar. Tienes el micrófono en silencio. Espérate, tienes el micrófono en silencio. Gracias, buenas tardes, doctora, y a todos los asistentes. Quería hacer una pregunta. Si nosotros sacamos unas máquinas progresivas, por ejemplo, una ruleta, y al momento de incorporarlas de nuevo al contrato, ¿yo puedo hacerlo por unas máquinas que no sean progresivas? No, puedes porque hacerlo. estás disminuyendo el valor del contrato. Podrías meter o unas que no son progresivas, pero te toca ponerlas equivalentes en cantidad a lo que te costarían unas progresivas. ¿Sí me entiendes? O sea, tú sacas unas progresivas y lo que nos estás diciendo es, yo ya no las quiero poner progresivas. Entonces, para que lo que la norma está diciendo es que tienes que respetar el valor del contrato que tenías en este momento, antes de la suspensión. Entonces, si tú no metes las máquinas progresivas, tienes que meter la cantidad de máquinas equivalentes a esas, el número de máquinas equivalentes a lo que te equivalen las 4 progresivas que quitaste, por poner el ejemplo, ¿cierto? Porque lo que tienes que respetar es el valor del contrato. O sea, en el fondo lo que la entidad quiere es que a los 6 meses el contrato tenga el mismo valor que tenía al momento de la disminución. Entonces, eso es lo que tienes que tener presente. Si tú te vas a mantener con la disminución, tienes que hacer el trámite ya aparte de la disminución definitiva, acudiendo a algunas de las causales que están en el artículo 11 de la resolución actual de trámites, ¿cierto? Que es por un tema financiero, porque tuviste que entregar los locales, por una fuerza mayor, entonces ya tú tienes que entrar a hacer el trámite de disminución común y corriente. ¿Listo? Si no, tienes que respetar el valor del contrato. No se te está escuchando, perdóname. El contrato, bueno,
para hacer el trámite de una vez de la disminución, ¿qué debo hacer con la póliza? O sea, con la garantía. ¿Cuál es el trámite a seguir con la garantía? Por ejemplo, en mi caso con Tecnasec, hoy estuve comunicándome con ellos y pues no hay ninguna persona que me dé como razón cuál es el paso a paso a seguir después de que yo active el contrato y haga la disminución. ¿Qué debo hacer con la póliza? ¿Cuál es el paso a seguir? Es mi pregunta. La póliza queda exactamente igual con el valor que tenías al momento de la disminución. No hay disminución del valor de la garantía. Ah, ok. Listo. Acuérdense que una vez que y esto es aparte del trámite de disminución, una vez se reactiva el contrato, acuérdense que como el vencimiento del contrato, la fecha se desplazó, hay que hacer la actualización de la garantía teniendo en cuenta el tiempo que se suspendió el contrato, ¿cierto? Porque el contrato, a la gente que se le vence, por ejemplo, ahorita en agosto, entonces el contrato ya no se vence en agosto, sino que se corre el tiempo que estuvo suspendido. Entonces, eso es importante porque a todos les toca hacer el trámite de la ampliación de la vigencia. ¿Listo? Porque es una condición que se firmó cuando ustedes firmaron el acta de suspensión. Pero en la disminución no te baja el valor amparado, te queda igual. Listo, Pau, muchas gracias. Pregunta Oscar Velázquez, ¿en el caso de una ruleta electrónica de 8 puestos, se puede disminuir, por ejemplo, a 4? Sí, claro. Sí. Listo. Arturo González, buenas tardes. ¿Se sabe hasta qué porcentaje del inventario autorizado por contrato está autorizado la disminución de elementos de juego? Por todo lo que lo quieran disminuir. Ajá. No se va a exigir, como hemos dicho, el decreto 576 dice que no se va a exigir mínimos por local ni contrato. Eso quiere decir que se puede disminuir hasta su mínima expresión y no sin ninguna justificación. De hecho, la gente que está haciendo los pilotos ahora está disminuyendo todo el contrato, solamente están reactivándolo en el local donde se va a hacer el piloto, ¿cierto? Entonces, pues ese es un ejemplo como para que ustedes sepan que no hay mínimos, ni se van a pedir mínimos, ni nada. Ok. Angie Rivera, buenas tardes. Es decir, los 11 días no estarían en el acuerdo de pago. ¿En el acuerdo solo irían los 19 días de marzo? En el acuerdo de pago que se presentó solamente van los 19 días de marzo. Lo que pasa es que yo sí, o sea, el acuerdo de pago de marzo está en las condiciones que está en la resolución que expidieron en el mes de mayo. Y la gente puede pedir un acuerdo de pago hasta por 6 meses. Ese tiempo va a depender de su póliza, ¿cierto? De que el amparo de cumplimiento lo cubra el acuerdo de pago. Y la primera cuota se va a pagar de entre los 30 días siguientes al momento de la aprobación del acuerdo de pago, ¿cierto? Esos 11 días que están hablando y ese tiempo adicional que se está hablando acá es porque hoy para la entidad la gente no está en mora de lo de marzo. ¿Por qué? Porque para ellos el contrato quedó suspendido y todas las obligaciones derivadas de eso quedaron suspendidas. Entonces, como marzo apenas tuvo 19 días, pues ellos lo que están es ampliando, como desplazando el tiempo, ¿cierto? Pero obviamente ustedes empiezan la operación ahorita, pongamos a alguien, levanta la suspensión del contrato hoy, pues inmediatamente se reactivan todas las obligaciones derivadas del contrato. Entonces, a partir de este momento empiezan a causarse derechos de explotación común y corriente. Y esos derechos de explotación claramente no están dentro del acuerdo, porque lo del acuerdo era lo que se hubiera causado en febrero, marzo, ¿cierto? Y abril. Entonces, pues hoy ustedes empiezan la operación mañana y mañana empiezan a causarse los derechos de explotación y habrá que liquidarlos posteriormente. Listo, para que quede como claro. El acuerdo de marzo está supeditado a las condiciones del acuerdo, que son máximo 6 cuotas, cada uno dependerá el tiempo desde su vigencia de la póliza o lo que lo haya pedido, y
acuerdo, según lo que dice la resolución, ¿cierto? Listo. Gracias, Pau. Natalia Bedoya, si se tenía un trámite de novedades en proceso, ¿presentaría conflicto entre trámites al realizar la disminución de METs? Sí, es que te toca desistir del trámite que llevas en curso. Porque mientras tengas un trámite en curso, no te van a tramitar la disminución. Entonces, tienes que desistir del trámite que venía en curso, que venías tramitando antes de que entráramos en el aislamiento, y pedir la disminución. Porque si no entra, no te lo van a tramitar. Perdón, una pregunta. Ani, hay varias personas pidiendo la palabra, por favor, Ya vamos. Entonces, Paola Giraldo Arias, y ya le damos la palabra a Daisy Castillo, que está solicitando hablar, y Leonardo, por favor. Entonces, Paola pregunta, ¿por cada 2 MET progresivas habría que incluir 3 MET no progresivas? No, era una afirmación, Vanessa, qué pena. No es pregunta, es porque siempre, justo estaban haciendo la pregunta y yo hace un tiempo me tomé el trabajo de calcular cómo habría que hacer el cambio de progresivas a no progresivas. Entonces, si yo retiro 2 MET progresivas, me toca adicionar 3 MET que no sean progresivas. Y así el valor del contrato se mantiene. Ok, muchas gracias, Paola. Entonces, Daisy Castillo solicitó la palabra, por favor. Buenas tardes, doctora. Doctora, una pregunta. En el momento de hacer intercambio de MEX de un establecimiento a otro, ¿lo hago por traslado automático o lo debo de hacer por disminución temporal? Esa sería mi primera pregunta. Y segunda pregunta, en el momento de ir activando ciertos establecimientos que vayan pasando las pruebas piloto, ¿los puedo ir reactivando? Sí. Con el tema de la primera pregunta del traslado es, si tú tienes, o sea, el traslado automático se da entre 2 establecimientos que tengas autorizados, ¿cierto? Entonces, si tú vas a trasladar una máquina activa de un local activo a otro local activo, pues haces el traslado automático, ahí no hay disminución. La disminución de la que estamos hablando acá, por favor, para que pongan en silencio, que se escucha por allá atrás una bulla. La disminución de la que estamos hablando acá es máquinas que tú vas a retirar del contrato porque no vas a operarlas por el tema del aforo, por el tema de que te pidieron el local y no tienes dónde ubicarlas, porque no las vas a operar. Esa disminución es de la que estamos hablando acá. Los otros trámites se hacen común y corriente. Entonces, tú puedes hacer traslados automáticos entre locales activos y máquinas activas. Y ahí no hay ningún tipo de disminución. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Qué pena, es que tenía esa confusión. Y en cuanto a ir reactivando establecimiento por establecimiento, ¿no hay inconveniente en el momento de hacer el trámite? Es decir, de mis 11 establecimientos, yo voy radicando uno por uno a medida de que me vayan siendo aprobadas las pruebas piloto. No te entendí esa última pregunta, pero discúlpame. Sí, doctora, le pregunta, a medida de que vayamos haciendo reactivaciones por establecimiento, ¿sí? ¿Puedo ir activando poco a poco mis establecimientos? En el caso de ser 11, ¿puedo ir activando uno por uno? Sí, lo que hay que hacer para los pilotos es, uno solicita la reactivación del contrato, ¿cierto? Entonces, esta solicitud la hacemos por contáctenos. Una vez tengamos el contrato reactivado, inmediatamente vamos a disminuir el contrato, los elementos en todo lo demás que no está en el piloto. Entonces, si te habilitan piloto en un municipio y en ese municipio tienes 20 máquinas y tu contrato es de 100, entonces disminuyes 80 y dejas únicamente activadas las 20 máquinas del local, ¿sí? Y así vas haciendo si se van activando más pilotos. Si te activan otro piloto, entonces se hace el trámite de adición especial que llamamos, en donde reincorporas esos elementos de juego que fueron disminuidos y así sucesivamente. Muchísimas gracias, doctora. La información ha sido clara, muy amable. Vale. Listo, gracias. Continuamos con Leonardo Echeverry y después la señora Hilda, por favor. Gracias.
Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes para Tatiana, María Paola, el doctor Ever y los demás compañeros. Va relacionado también, o sea, en referencia a lo que comentó la anterior compañera. ¿Por qué no le damos alcance al parágrafo 2 del artículo 3? Porque cuando vamos y miramos ese, si lo leemos de manera puntual, dice, una vez se cuente con las autorizaciones para poder operar otorgadas por las autoridades competentes, los operadores podrán solicitar el levantamiento de la medida de suspensión correspondiente y posteriormente, reanudado el contrato de concesión, podrán solicitar la disminución temporal. O sea, yo lo llevaba al contexto, casi son 5 pasos. O sea, decíamos, el primero era el protocolo de bioseguridad, Ministerio de Salud. Segundo, visto bueno de las alcaldías, quien harán las solicitudes hasta al Ministerio del Interior. Ese es el tercer paso. Cuarto, entonces, el restablecimiento del contrato de concesión. Y quinto, la disminución. ¿Estamos en lo Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Estás correcto. Entonces, según eso, y retomando la respuesta anterior, yo tengo 51 salas, de las 51 con el primer protocolo digámoslo, con la primera aprobación por parte de un mandatario local, hago el trámite, bajo las otras máquinas y las voy montando en la medida en que me vayan aprobando en las diferentes localidades. Sí, señor. Correcto. Vale. Listo, entonces estamos de acuerdo que primero tengo que esperar el paso 1, 2, 3 para llegar al 4 y al quinto que está relacionado con Coljuegos. Sí, señor. Que es la reactivación y la disminución. Listo. Y la disminución. Listo. Segundo es, cuando se habla de aforo, y me corrigen si estoy equivocado, se ha dicho que es acorde al distanciamiento y a la capacidad que se tenga de máquinas en el espacio, llámese sala de juego, casino o demás. Se lleva casi 1 a 1, o sea, jugador, máquina, jugador, máquina. Listo, con un máximo de 50 personas por local. Sí. En ese máximo o en ese volumen de 1 a 1 se debe también tener presente los empleados y las personas que hacen parte del establecimiento, o simplemente cuando yo tengo 20 máquinas, son 20 clientes más 5 personas que tengo que me atienden mi establecimiento, ¿serían 25 o estoy equivocado? No, estás en la interpretación correcta. También debería tener contemplados empleados. O sea, que estamos hablando, en este caso puntual el ejemplo, 25 personas para 20 máquinas. No, sí. Yo creo que el aforo, pero Leonardo, yo creo que el aforo, cuando hablan de aforo, no nos lo están clasificando como jugadores y trabajadores. El aforo del local son 20 personas, ¿cierto? Sí, entre acorde a las máquinas. Exactamente, porque es el aforo, es la capacidad máxima que puede tener el local de personas adentro de él en un momento determinado. Tú no sacas a los trabajadores y dejas a los jugadores. Entonces, claro. en el aforo tú tienes que tener presente que ahí hay un número de trabajadores que hacen parte de ese aforo, porque tú no sacas a la gente para que entre la otra. Claro, o sea que a lo coquito para 20 máquinas, el tope en materia de jugadores serían 15, porque tengo 5 empleados para que me dé los 20. Más o menos. Ajá, sí, estamos llevándolo muy a lo coquito y me disculpan tan literal, pero es así. 15 como tope máximo, o sea, 15 clientes máximo para una capacidad de 20 máquinas, porque ya tengo copado con 5 empleados. Exactamente. Listo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por el espacio y por este tipo de eventos que antes nos enriquecen a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Señora Hilda. De que es la palabra, Catherine, ahí dice don Luis Fernando Giraldo que así no es. Entonces yo quisiera escuchar a Luis Fernando para aclarar ese tema y seguimos contigo. Discúlpame. Para no sí, señor. Buenas tardes, mi doctor y compañeros. Independientemente de la cantidad de máquinas que uno tenga, eso sí, tiene que garantizar que estén a 2 metros de distancia una de la otra. Eso es lo que me descuadra un poquitico la fórmula, porque cuando permitieron las barreras, estaban diciendo igual que tienen que la cantidad de aforo permitido es la cantidad de máquinas que estén, siempre y cuando se garantice una distancia mínima de la una de la otra de 2 metros. Y los empleados no hacen parte del aforo. Eso es lo que yo entiendo. Me disculpan si estoy equivocado. Bueno, yo entiendo que los empleados hacen parte, pero
No sé. Pues es que, a ver, yo entiendo que el querer ser es que no hagan parte, ¿cierto? Porque ese es el querer de todos, para que haya más capacidad de jugadores. Pero pues cuando estamos hablando de aforos por establecimiento, pues el aforo del establecimiento es la capacidad, es el número máximo de personas que pueden estar adentro en un momento determinado. Entonces, si eso es aforo, pues uno no... Los trabajadores no están dentro de ese aforo, ¿cierto? Entonces, pues ahí uno por eso digo, una cosa es lo que uno quisiera, que es que no estén incluidos, y otra es lo que se entiende por aforo, pero pues es un tema interpretativo, básicamente, porque pues si yo soy autor, acuérdense que ustedes los van a estar vigilando, ¿cierto? Entonces, si en algún momento determinado llegan y dicen que el aforo máximo es 50, yo no creo que la policía vaya a decir, yo no cuento los trabajadores, cuento únicamente los jugadores, te van a contar a todas las personas. Entonces, pues ahí es donde uno tiene que, cuál es pues como el concepto del aforo, ¿cierto? Pero pues... Permítame, yo te complemento eso, doctora Paola y doctora Tatiana. En la visita que tuvimos la oportunidad de atender del señor ministro de Salud, fue claro el hablar que el aforo tenía que incluir a los empleados también, a los colaboradores que estaban dentro. Porque esto no se trata de jugadores, esto se trata de personas que tienen posibilidad de contagiarse. Entonces aquí, de contagio. Entonces aquí yo creo que el tema del aforo sí es claramente, y lo hemos vivido en algunas de las mesas de trabajo que hemos tenido, en donde los alcaldes y las secretarías de salud de los municipios nos han dicho que hay que contar, por supuesto, las personas todas. Ahí no hay discriminación, ¿no?, de usuarios o de colaboradores. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta, que así se está registrando. Muchas gracias, doctor Ever. No faltaba. Ahora sí, a Olguita creo que le cortamos de Inversiones Fénix. ¿O quién era? Gracias. A la señora Hilda, por favor. Y sigue Zulma Palacios. Gracias. Doctora Tatiana y doctora María Paola, habían dicho que si uno tenía algo en trámite, por ejemplo, yo ya estoy para firmar el otro, sí que me salió el 19 de marzo, que era eliminar un local. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pero si tu trámite ya está simplemente pendiente únicamente de la suscripción del otro sí, pues reactivado el contrato, pues firmas el otro sí, digamos, se surte lo demás. Lo hablábamos de trámites en curso que estarían de pronto empezando el curso y era necesario de pronto desistir para que puedan iniciar inmediatamente después de la reanudación el trámite de disminución, ¿sí? Porque pues tener de presente que no se puede iniciar la disminución hasta tanto no culminen los trámites, el trámite que tienes abierto. Doctora, hay otra pregunta. Sí, bueno, listo, hago ese trámite, lo finiquito. ¿Cuánto tiempo se demora Coljuegos en activarme para la disminución? O sea, yo enseguida monto el trámite de la disminución, ¿y cuánto se me demora ese proceso? Pues la reactivación va a ser casi que inmediata, ¿cierto? O sea, la entidad, digamos, y ellos ya tienen listos las actas de reanudación de los contratos y eso puede ser casi que inmediato. La solicitud de disminución, si ellos han hablado de tres días, ¿no, doctor Ever? Pues digamos que charlado. Sí, eso es lo que se ha hablado. Entonces, pero ahí es donde yo les decía al comienzo de esta charla que hay que tener como saber manejar el tema de las solicitudes, porque también la entidad puede colapsar y uno lo entiende. Los empresarios no organizan bien sus disminuciones y sus cosas, pues van a estar haciendo muchas solicitudes y esto puede colapsar, pero lo ideal y lo que tienen pensado el regulador es de 3 días, Olga. Entonces, para que, Hilda, pues para que no estés tan triste con tu pregunta que me has hecho por ahí en el interno. Y otra pregunta. Gracias, doctor Ever. Bueno, si uno no está incluido en el plan piloto, ¿cuánto tiempo puede transcurrir para activar el contrato? ¿Con cuánto tiempo cuenta uno para activar? Lo que pasa es que ahí la activación, lo que pasa es que una cosa es el plan piloto y otra es la reactivación de la actividad económica, ¿cierto? Mientras, si no tenemos, o sea, los planes pilotos es en la medida en que los municipios lo vayan autorizando, ¿cierto?
La reactivación económica de la actividad es cuando nos saquen de la exclusión de que ahí en ese momento pues van a poder pedir la reactivación todos, sin necesidad de un plan piloto. Pero mientras estemos todavía excluidos, pues lo único que se va a poder activar es quien esté dentro de esos planes en los municipios, ¿cierto? Esos tiempos dependen de cada municipio, eso es independiente. Un municipio puede pensar que el plan piloto se haga en 3 o 4 días, el otro 8 días, el otro 15 días, el otro puede decir que va a ser 8 días y a los 8 días, si les va bien, incluyen otro número que ellos consideren que se pueda incluir. Eso tiene muchas variables dependiendo de los gustos de los alcaldes. Gracias, muy amable. Gracias. Zulma Palacios, pido la palabra. Gracias, buenas tardes. En parte, varias de las preguntas que tenía ya han sido resueltas en el transcurso pues, de que han ido pasando los demás compañeros, pero quería preguntar adicional, una vez terminados los plan pilotos, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos de Cartago, que se terminan las pruebas el 30 de este mes, mientras que el gobierno decide o decretar ya definitivamente la autorización de apertura para el gremio, para nuestro sector económico, ¿ahí qué se hace? ¿Se vuelve y se detiene? ¿Se sacan las máquinas de estos contratos, vuelven y se sacan como si quedaran en off, o cuál sería el trámite? Si antes del 30 de agosto no te han activado en plan piloto en algún otro municipio donde tengas salas, sí se debería solicitar nuevamente la suspensión del contrato, la suspensión total del contrato, porque se mantendría la fuerza mayor. Y si se activa en otro, pero a mí no me han autorizado, lo que hago es dejar en off las mías y que ingresen las otras. Perfecto, muchas gracias. Vale. Es pregunta con autorrespuesta. La persona que está en el dispositivo Galaxy A10 está solicitando la palabra, por favor, ¿quién es? Por favor, se identifique para saber quién está haciendo la pregunta. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Hola, Gerardo Rodríguez. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo han estado? Hola, Gerardo. Bien, gracias. Hola, Gerardo. Tengo una inquietud. Si la póliza que cubre el contrato vence en el mes de septiembre, partiendo del hecho que la entidad Corjuegos va a solicitar una ampliación por el término que estamos suspendidos, ¿cuándo debería renovar dicha póliza? Esa es la primera inquietud. La segunda inquietud es que si en un establecimiento tengo 50 máquinas y decido retirar 10 de las mismas, retirarlas físicamente del establecimiento, mi aforo va a quedar supeditado a las 40 máquinas después del retiro de las 10. Hola. Gerardo, ¿me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? ¿Aló? Hola. Gerardo, ¿puedes repetir la segunda inquietud, por favor, para poderte contestar? Contestarle la primera y después le pides la segunda nuevamente, doctora Paulita, por favor. Bueno, entonces, a ver, lo primero es que la póliza, al que se le vence en septiembre la póliza, ¿cierto? Y va a ampliar la vigencia. Acuérdese que la vigencia está al final, para la finalización del contrato, ¿cierto? Entonces, pues si a ti te vence en septiembre, tú ahorita ya deberías estar actualizando la póliza, porque la entidad no te va a aceptar, no te va a dar un acuerdo de pago sin que esa vigencia esté actualizada con el tiempo de ahora. Entonces, pues al que se le vence la póliza ahorita, la debería estar reactivando. Si está pensando en este momento en que va a reactivar su contrato, ¿cierto? Y debe, en la actualización de la póliza de la que estamos hablando, lo que se actualiza es la vigencia, ¿cierto? En la renovación anual, ustedes hacen una renovación y tienen en cuenta el valor del contrato, el valor ejecutado y lo que se va a ejecutar, ¿cierto? Y ahí hacen el ajuste, si tienen que hacer ajustes de valores de amparos y eso.
En la que estamos hablando es una actualización simplemente de vigencias. Y es que se extiende la vigencia por los 5 o 6 meses que la garantía estuvo suspendida y que el contrato estuvo suspendido. Entonces, si se te vence en septiembre, yo creo que es, y estamos pensando en que vamos a entrar ahorita en operación, pues yo creo que ya es el momento de empezar a hacer esa actualización para que no tengas ningún enredo en cuanto al acuerdo de pago y pues para la ejecución del contrato. La otra pregunta, la verdad, es que se me cortó y no te alcancé a escuchar. Gerardo. Si no, sigamos con la... Y ahora que vuelve y pregunte entonces. Ok, vale. Oscar Velázquez pide la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchas perfectamente. Bien, a mí me crea una duda el decreto que saca Coljuegos y es si las barreras, mejor dicho, si uno puede elegir entre las barreras o el distanciamiento de 2 metros en cada máquina, porque yo de lo que leo interpreto que si uno no tiene el espacio suficiente para espaciarlas, una sí y una no, entonces como que la barrera es suficiente para no tener que cumplir la otra norma. ¿Estoy equivocado o es así? No, lo que establece el protocolo, pues de la lectura, lo que está en el protocolo que se aprobó, es que se debe tener una máquina sí, una máquina no. Y si en ese espacio no se garantizan los 2 metros, poner la barrera. Digamos, ese es en estricto sentido lo que dice esa parte del protocolo que fue aprobado. Sí, si quiere yo... Me sigue quedando la duda con la redacción del decreto. No creo que sea tan explícito así. Yo lo interpreto como diferente. Pero Oscar, en cuanto al decreto, ¿a cuál decreto? Yo te puedo complementar frente al protocolo, no al decreto. El protocolo... al protocolo, no, de pronto me estoy... Sí. El protocolo es muy claro, dice que se deben mantener los 2 metros de distanciamiento social y en caso de deben tomarse otras medidas, que son las barreras laterales en nuestro caso. Lo de la máquina no está específico en el protocolo. Cuando dice la doctora Tatiana, una prendida, una apagada, es para dar la referencia que deben tener el distanciamiento. Sí. Exacto. Si no hay ese distanciamiento, si tú no puedes cumplir con ese distanciamiento, tienes que tener otras alternativas como las barreras laterales. Entonces estoy como interpretando bien. Si mi local no es tan grande para permitirme una máquina así, una no, con la barrera cumplo. Pero sí, con la barrera cumples. No hable de una sí, una no. Habla de los 2 metros de distanciamiento, porque seguramente... Sí. Claro, inclusive una sí, una no da los 2 metros. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Me aclaran mucho eso. Y lo del decreto sí con las doctoras, por favor. No, estaba equivocado yo ahí no era el decreto. Muchas gracias. Julia Ponte y continúa después Sandra. Gracias. Buenas tardes. Una consulta a lo anterior de una solicitud que está pendiente, que teníamos pendiente, pero esa está a punto de resolución. Obviamente no va a estar para desistir ese trámite. En el momento cuando se reanude nuevamente el contrato, ¿será que porque nosotros enviamos una solicitud por correo y todavía no nos enviaba por Coljuegos, ese desistir de ese trámite? En ese caso, ¿qué se puede hacer o toca esperar para que pues nuevamente se reanude el contrato? El desistimiento. El desistimiento lo puedes hacer en el portal del operador ahora. O sea, si tú quieres desistir del trámite que estás en curso, lo puedes hacer en el portal del operador. Y es un desistimiento expreso. ¿Listo? O sea... Pero es que como ya estaba en resolución ese trámite, no va a estar pero mira que en el portal no está, o sea, yo he visto y he intentado ingresar, pero no está para desistir. La opción para desistir ese trámite. Bueno, pues tocaría revisar porque ellos habilitaron la opción del desistimiento expreso. Si no mandan la comunicación a contáctenos
diciendo dónde estás haciendo el Ya la desistimiento envié. expreso para que proceda, ¿cierto? Porque se supone que ellos lo que hicieron fue habilitarlo para que la gente pudiera desistir de manera rápida del trámite. Independientemente del estado, Independientemente ¿cierto? del estado en el que estuviera la resolución. Puede pasar. Ok, voy a volver a Listo. mirar. Hay una cosa y es, la Señora. gente que no quiera desistir del trámite, sino que quiera terminarlo, es una opción. No quiere decir que después no pueda hacer la disminución. Solamente es que una vez se le reactive el contrato, se le va a reactivar con el 100%, va a esperar a que le salga el trámite que estaba en curso y una vez salga ese trámite va a poder hacer la disminución. ¿Listo? O sea, el hecho de que yo tenga el trámite y yo espere y terminar con el trámite no significa que yo pierdo el derecho o la posibilidad de disminuir. Lo que pasa es que me voy a demorar más tiempo y en la reactivación del contrato voy a tener más salas o más máquinas ahí, digamos, generándome una serie de obligaciones, ¿cierto? Pero lo puedo hacer después. Ok, muchísimas gracias. Sandra, y después seguimos con Jaime Buritica, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Doctora, tengo dos preguntas y pues las dos han tratado de dar respuesta, pero no he logrado entender. La primera, de acuerdo a mi compañero, con el número de máquinas. Ese número de máquinas, según el protocolo, dice lo que leyó el doctor Eber, es que si yo no cumplo con los 2 metros, puedo tener la opción de la separación por mamparas. Pero por lo menos en el caso de Cartago, la decisión pues la tomaban por parte de la alcaldía y la secretaría de que sí debía ir una máquina encendida y una máquina apagada. Esta decisión la pueden tomar los alcaldes para su municipio, para su ciudad, y nos regimos de acuerdo a eso o pues de acuerdo al protocolo que se estableció por Coljuegos. Pues digamos que los alcaldes en este caso de los planes pilotos, pues sí están facultados para, digamos, establecer las condiciones en las que va a funcionar el piloto. En ese orden de ideas, si se dispuso eso, pues digamos que sí tiene que acatarse. Sí, porque por lo menos en mi caso nosotros tenemos muchas salas pequeñas, contamos con 20, 25 máquinas, y pues al hacer este aforo, pues nosotros ya lo tenemos como separación con mamparas. Se trató de ubicar, pues tratar de dejar un espacio libre, pero pues si es así, quedaríamos prácticamente con 10 máquinas para operar. Entonces sí, pues ya entramos a mirar en esa parte y pues ya tampoco es muy beneficioso, aunque estamos en plan piloto de todos modos. Claro. Ahí, yo te entiendo eso y no debería ser así, porque uno entiende que los alcaldes tienen unas medidas adicionales en temas de área, de zonas de afectación del municipio o de horarios para no congestionar el transporte público o de aforo, si se quiere, en determinado momento, que tampoco está considerado de esa manera. Pero pues entrar a discutir eso con un alcalde en este momento, que saben que ellos en este momento son pues como unos, si me permiten el término, me parece como peyorativo y si no queda grabado como unos reyesuelos de turno en cada una de las ciudades, es muy complicado. No debería ser así y no, o sea, uno podría discutirlo, pero ¿quién discute con un alcalde cuando se quiere implementar un plan piloto en este momento? La idea es que el plan piloto, no me acuerdo cuánto fue que quedó establecido para ese municipio, pero que hasta el 30. Hasta el 30 de agosto. ¿Qué pasó? Una vez esa es la misma del gallo. Una vez superado el plan piloto, se pueda también surtir esa posibilidad de que hayan las mamparas y no una apagada y una prendida. Pero esa es una interpretación o es un gusto del alcalde específico, y en eso nosotros hemos sido muy cuidadosos de manejar ese tema para que no sea así. Pero ahí sí porque es que la interpretación ha sido muy diferente y mira que entre nosotros mismos también. En algunas partes o algunas personas interpretamos es que sí podemos, que es una opción utilizar las mamparas, que pues es una inversión no barata, porque de todos modos para pues no estar generando ingresos, es una inversión bastante cara, pues ahorita tener mamparas, y fuera eso pues todos los protocolos de bioseguridad para que nosotros podamos pues ejercer con el 100% de nuestras máquinas, porque pues la idea es recuperarnos también.
pero pues es ya esa interpretación de cada uno, por lo que me doy cuenta. Y mi segunda pregunta es, y que la hizo Zulma y no me quedó muy clara la respuesta, es por lo menos Cartago termina el 30 de agosto su plan piloto y todavía el gobierno no nos ha exonerado de ser actividad, pues que no nos han dado el permiso. ¿Volvemos otra vez a suspensión de contrato hasta que ellos decidan? Sí, señora. Sí, señora. O sea, que volvemos a cerrar nuestros establecimientos si eso llega a pasar. Sí, señora. Si no tienes piloto en otro lado, sí. Ups. Morí. Bueno, esas eran mis preguntas. Mil gracias. Bueno, Jaime Buritica. Yo también, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, hola Jaime. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Qué bueno. Tenía dos preguntitas. La primera es con respecto al tema de hacer pues, los retiros de las máquinas. Entendí que si yo quiero retirar de un establecimiento 40 máquinas dejando 60 en trabajo, que me va a dar el espacio suficiente para trabajar. Si antes de terminar los 6 meses decido solamente dejar 20 y retirar 20 del todo, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer, pero tienes que cumplir con, o sea, tienes que justificar esa disminución del valor del contrato. Sabes que digamos que las causales para retiros o disminuciones están dadas en la resolución del 2018 que establece el procedimiento para el trámite. Entonces, se puede hacer, pero cumpliendo con esto, porque sería un retiro normal. Ok, dando pues justificación de por qué voy a quitar las 20 máquinas que ya no quiero seguir trabajando con ellas. Sí, la señor. segunda pregunta es con respecto a las barreras que están colocando en las máquinas que vienen a ser con acrílicos o bueno, X producto que se ponga. ¿Hay de pronto algunas medidas que la alcaldía o la gobernación vayan a tener en cuenta en alto y ancho en esas revisiones? ¿O simplemente que separen a las personas? El doctor Ever es el experto aquí en bioseguridad. No, Jaime, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros no tenemos que ofrecer más de lo que no necesitamos que nos pidan. ¿A qué me refiero? Nosotros no nos podemos poner a hablar ni de alturas, ni de aireación, ni de tipos de filtro, ni de cosas que seguramente son importantes y son fundamentales, pero que si nos ponen a pedírnoslas a casi todos, pues no todos se cumplen, no todos cumplimos con esas solicitudes. Entonces yo creo que nosotros hemos establecido un checklist general y en ese checklist general es pues el cumplimiento, por supuesto, sine qua non de los protocolos de bioseguridad que estén aprobados por las ARLs y hemos dejado a disposición de las alcaldías unos temas que son ya un poco más particulares y es, por ejemplo, el porcentaje de establecimientos que contaría el plan piloto. Nosotros en Bogotá tenemos 530 y pico, no recuerdo cuánto es el pico, de establecimientos. Nosotros propusimos un 20%, que eran 104 o 106, creo. Les pareció que eran muchos, nos lo bajaron a 50. Seguramente esos 50 en ese filtro van a ir reduciendo hasta que nos aprueben 10 o 15. Entonces son temas en los que ellos definen más como de su territorialidad que más al interior de nuestros establecimientos. Por eso el caso que nos comentaba Sandra del tema de una máquina prendida y una apagada, pues no debería darse, porque finalmente si cumplimos con los protocolos que son los que dice la resolución 666 y el protocolo de bioseguridad nuestro, pues con eso ya estaríamos saliendo de ese tema, pero es muy complicado. Entonces, ponerse uno a hablar de otras cosas es muy difícil porque nos podemos enredar todos en eso y darles a ellos argumentos para que nos pongan más condiciones. Lo preguntaba, doctor, porque es que, no sé, me parece que el momento de que vayan a hacer ya las revisiones, donde vayan a llegar a un establecimiento donde tienen un acrílico muy largo y en otras partes va a ser de pronto un poco más pequeño, que no se nos vayan a pegar de ahí y que de pronto se nos vaya a caer las revisiones. Jaime, nosotros hasta ahora hemos logrado que las visitas que se han hecho en diferentes ciudades nos vaya muy bien. De hecho, en este momento en la ciudad de Cali hay una reunión en un casino con la administración de Cali, por ejemplo. Y se han mantenido, creo que la mayoría de las barreras tienen lo mismo, pero finalmente es que haya un cubrimiento de la zona en donde uno puede generar la contaminación, porque en ese caso el tapabocas iría desde la punta de la cabeza hasta el piso. Sí, ya no sería un tapabocas, sino un tapacuerpo.
Como tener también esa proporcionalidad y esa realidad de lo que es la ubicación en el espacio de las cosas, por supuesto que sí. Pero sí lo que les recomiendo es no ofrecer más ni mostrar más de lo que no se necesita porque nos enredamos. Acuérdate que cuando todo esto, algunos decían que había que poner cámaras de desinfección al ingreso, otros que hacer no sé qué, y finalmente nada de eso se necesitaba ni nada de eso era necesario y fue descartado hasta por el mismo ministerio. Perfecto, doctor. Muchas gracias a todos. Vale, Jaime, con gusto. Bueno, creo que nadie más está pidiendo la palabra. Aquí me escribieron una pregunta por WhatsApp, entonces la voy a leer. Dice, quisiera que nos explicaran sobre el pago de las máquinas mensual, pero no recuerdo bien si ya quedamos con el pago del 12% del acuerdo o a la venta o seguimos pagando con tarifa fija. Si pagáramos con el 12% sobre la venta y tengo una máquina pagada, no tendría venta y no pagaría impuesto. Entonces ahí, lo primero es que en este momento nosotros pagamos por el ingreso, siempre y cuando cumplamos con la condición de la transmisión diaria de todas las máquinas. Máquina que no transmita, así sea un día, esa máquina pasaría a pagar la tarifa fija y el resto pagaría el 12% del ingreso total de todas las máquinas que transmitieron. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Es, si ustedes no disminuyen el contrato, sino que lo dejan igual, así las máquinas estén apagadas o así las máquinas no estén en funcionamiento, tienen la obligación de transmitir. De los mismos contadores que transmitieron la última vez, pero tienen que transmitir, porque o si no, esas máquinas van a pagar la tarifa fija. Entonces tienen que tener cuidado y tienen que hacerle control a la transmisión si la decisión de ustedes es no hacer disminuciones de máquinas, porque sí tendría un efecto en la liquidación, ¿cierto? Entonces, pues eso es como lo que tienen que tener presente ustedes ahora en este momento. Yo les voy a pedir disculpas, me tengo que retirar porque entra una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá precisamente para revisar el tema de los pilotos en Bogotá, pero pues por supuesto quedan con las abogadas y con Catherine y Vanessa de la Federación. Les ruego el favor que le pongan mucha atención también a la presentación del protocolo de bioseguridad que realizamos y a Catherine decirle que nombre las empresas que participaron en la elaboración de este protocolo. Les doy mil gracias. No duden en cuando tengan alguna duda de solicitar una reunión, que las abogadas siempre están dispuestas a colaborarnos y la federación, por supuesto, mucho más también está atenta a lo que ustedes consideren. Cualquier cosa le estamos informando. Por favor, lean los informativos que envían las federaciones, lo que se está haciendo, en lo que estamos participando, y los que tienen alguna solicitud específica en algún municipio de Colombia, por favor, pónganse en contacto con nosotros para poder reforzar o ayudar o gestionar el tema de la posibilidad de los pilotos en esos municipios. Muchas gracias, un abrazo fraterno y especial para todos ustedes, los empresarios y asistentes a esta reunión. Mil gracias a la doctora Tatiana y a la doctora Paola, como siempre, con la camiseta puesta de la federación, siempre dispuestas a ayudarnos y acompañarnos en todos los procesos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Chao, doctor Ever, un gusto. Que vaya bien, suerte. Chao. Aquí hay una pregunta que dice, si actualmente existe mora en derechos en meses anteriores a marzo, ¿se puede hacer esta disminución? Pues la respuesta es no. O sea, si tienen moras que no están dentro del acuerdo de pago y son moras anteriores con la entidad, es probable, pues la disminución no se las van a aprobar porque tienen la mora y esa es una causal de inhabilidad. Entonces tendrían que cancelar el valor que tienen y ahí con eso podrían hacerlo. No sé qué más preguntas. Pau, pues acá hay otra que dice Liliana, ¿se pueden realizar los traslados automáticos antes de la solicitud de disminución? Pero las máquinas apagadas, ¿cómo transmite? O sea, ¿envían con el contador anterior? No sé, Liliana, si quiere aclararnos un poco la pregunta o si Pau así está bien. Pues si se pueden realizar traslados automáticos antes de la solicitud de disminución, pues la respuesta es sí. Tienen que activar los contratos para poder hacer los traslados automáticos, ¿cierto? Y después podrían hacer la disminución. La otra pregunta no la entiendo.
Que cómo transmiten información de si la máquina está apagada. Apagada. Tienen que mandar, o sea, tienen que mandar el evento. Acuérdense que la transmisión es contadores y o eventos significativos. Entonces, pues, generalmente cuando una máquina está apagada y no está fuera del contrato, pues tendría que mandar el sistema, generaría los mismos contadores del último día y mandaría un evento significativo de desconexión con la máquina. Listo. Y Jamie nos hace la última pregunta. ¿Los protocolos hay que radicarlos ante Coljuegos? No. No, eso es ante las alcaldías municipales. Listo, Y con las ARLs. Creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra o si ya podamos seguir con la presentación del protocolo. Bueno, nos dice Carlos, las mamparas son para el 100 de las máquinas, para el 100%, imagino yo. Pues es lo que estábamos hablando ahorita, o sea, lo que hay que garantizar son los 2 metros de distancia. Entonces, pues algunos lo que han entendido, o sea, mejor dicho, la respuesta es, depende, si puedes garantizar los 2 metros sin las mamparas o necesitas de las mamparas para garantizar el distanciamiento. Paola. Hola. Doctora Paola. Hola. Acá estoy, Gerardo. Doctora, la inquietud es la siguiente, la que está diciendo Carlos. A él a lo que se refiere es que si se debe utilizar las mamparas o las barreras entre máquina y máquina para el 100% de las máquinas del casino, partiendo del hecho que va a haber un porcentaje de ocupación. Entonces, si la alcaldía de Bogotá dice que el porcentaje de ocupación es el 30%, yo debería garantizar esas mamparas al 30% o al 100% de las máquinas. No sé, pues yo creo que el tema de las mamparas es un tema de distanciamiento y otra cosa es el tema del aforo, ¿cierto? Yo puedo garantizar el aforo al 35% sin necesidad de mamparas, ¿cierto? Dependerá mucho de cómo yo tengo ubicados o cómo hago la distribución en el local de las máquinas que voy a tener activas, ¿cierto? Porque yo puedo tener en todas las máquinas mamparas, pero eso no me da el derecho a tener el 100% de las máquinas ocupadas, ¿cierto? Porque el aforo es de 30. Entonces, independientemente de que yo tenga mamparas en el 100% de mis máquinas, pues no entendería que puedo utilizar las 100 máquinas en un momento determinado, ¿cierto? Bueno, creo que ahora sí finalizamos con la ronda de preguntas. Entonces, nada, agradecerles por acompañarles, agradecerles a las doctoras Paola y Tatiana por hacer la capacitación. La misma la hemos grabado, entonces la vamos a subir a nuestra página web por si de pronto quieren retomar alguna inquietud o algún apunte en específico que ellas les han brindado. Finalmente queremos, regálenme un segundo, yo les comparto aquí el protocolo del que les estaba hablando el presidente. ¿Me confirman, por favor, si ahí lo están viendo? Sí, sí se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, la federación, por iniciativa del Comité de Marketing y de Comunicaciones, el cual está integrado por Vica Group, Nova Entretenimiento, Divermega, Aladín Hotel y Casinos y, por supuesto, liderado por el área de comunicaciones de la federación, diagramó una cartilla con base en la resolución 1359-2020 del Protocolo de Bioseguridad de la Industria. En esta cartilla básicamente encuentran todas las medidas que se tomaron
que se deben implementar en cada uno de los establecimientos, tanto de casinos como bingos. Nuestra intención con esta cartilla es que ustedes la tengan accesible para sus colaboradores, para sus clientes, para las personas que tengan la posibilidad de conocer sobre la industria y específicamente sobre la implementación del protocolo. Aquí pueden, pues como les comento, ver cada uno de los paso a pasos. Este es con base al último que envió Coljuegos al ministerio, pero tiene todo lo que tiene la resolución, o sea, no tiene nada diferente. Este es muy bueno para que si tienen la posibilidad lo compartan a través de sus páginas web, a través de las redes sociales. Y nada, queremos presentarlo y agradecerle a las personas del comité que nos colaboraron tanto con la diagramación como con la revisión del contenido. Entonces lo estaremos compartiendo con nuestros afiliados y compartiéndolo también en la página web. Las personas que estén interesados en tenerlo, nosotros se los compartimos en PDF. Ya es decisión, digamos, de cada uno si quieren tener una versión física y lo pueden mandar a imprimir, está bien. Consta apenas de 16 páginas y pues tiene también el logo que hemos venido impulsando con la campaña de casinos bioseguros y bingos bioseguros, que también los queremos invitar pues a que nos ayuden a través de sus redes sociales a mover esta campaña y a ponerlo, ¿por qué no?, en sus establecimientos con cada una de las medidas de comunicaciones que pongan tanto digitales como físicas. Eso sería todo. Entonces, por favor, nos hacen saber, nos envían un correo a comunicaciones@fecoljuegos.com.co para tener este protocolo. Y nuevamente agradecerle pues a las personas que hicieron parte de esta iniciativa.